Hablar de asesinos en serie siempre será un tema llamativo, quizás porque pese a lo hórrido que resultan este tipo de historias, tal vez a causa del morbo, es un tópico que siempre se ve envuelto en cierto grado de fascinación. Criminales de esta naturaleza los hay en todas partes del mundo, muchos de ellos alcanzando el grado de culto, a tal nivel que la sola mención de su nombre es inconfundible y recuerda a las personas cosas atroces, y mucho más cuando se considera el número de víctimas que se cuentan por unos cuantos, a veces decenas, o en casos muy especiales incluso cientos. Irónicamente, hay historias allá afuera que, pese a estar confeccionadas de detalles extremadamente particulares, no son del todo conocidas o en su defecto, son un completo enigma. Algo así es el caso que veremos el día de hoy. Cuando uno piensa en criminales seriales en México, pueden venir varios nombres a la mente, algunos como Felicitas Sánchez Aguillón, la ogresa de la colonia Roma, a quien se le adjudican 50 decesos de bebés ocurridos en la década de los 30 del siglo pasado. Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba, quien pese a circunstancias bastante difusas y misteriosas, se sabe que acabó con 4 mujeres en el jardín de su casa, esto en la década de los 40. También tenemos a José Luis Calva Cepeda, uno de los más recientes. Conocido como el poeta caníbal, se sabe que acabó con 3 mujeres al menos, que pudieron ser muchas más, con el detalle de que devoró al menos uno de los cuerpos. Estos son solo algunos ejemplos, pero casos de este estilo existen en el país incluso desde la época de la colonia, pero por encima de todos ellos, parece levantarse un nombre que es muy probable que no hayas escuchado anteriormente. Fernando Hernández Leiva, alias Pancho López, quien presenta el atractivo de ser un criminal muy al estilo de lo que se puede ver en obras de ficción, y por encima de eso, de haber alcanzado la friolera de más de 100 víctimas. Pero vayamos por partes, ya que esta historia es ciertamente difícil de abordar, tanto por la poca información que existe al respecto, como por las curiosas implicaciones que la acompañan, ya que lo que parecería tratarse en un inicio de una un tanto formidable como espeluznante historia, termina siendo un misterioso callejón sin salida. Nacido en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en el año de 1964, la figura de Leiva es completamente una incógnita. Se desconocen muchos detalles de su vida, no se sabe casi nada de su infancia, por lo que tratar de conocer las formas que lo terminaron convirtiendo en un monstruo resulta imposible. A decir de los psicólogos expertos que han tratado con él, su comportamiento pareciera el de un criminal de película, siendo alguien que acaba con las personas por satisfacción personal, con una gran inteligencia, capaz de atraer con una completa naturalidad a sus víctimas, hábil para escapar de la escena del crimen sin ser detectado, y aparentemente incapaz de sentir nerviosismo o miedo a la hora de cometer sus fechorías, además de verse a sí mismo como una especie de revolucionario atendiendo un deber. De hecho, el mote de Pancho López, adjudicado por él mismo, correspondería a una cierta fijación por el personaje histórico Pancho Villa. Hernández Leiva es alguien de quien se puede decir sumamente poco. Podría resumirse en que comenzó su carrera criminal desde su infancia o juventud, dedicándose a cosas tales como el asalto o privación de la libertad, y progresivamente fue haciéndose más violento, hasta que en 1986, a la edad de 22 años, fue detenido por las autoridades siendo acusado de 33 decesos ocurridos en al menos 5 o 6 estados distintos de la República Mexicana, tratándose de alguien metódico, hedonista y nómada, que pasaba su tiempo libre acabando con personas y yendo de un lugar a otro sin remordimiento. Al momento de su detención, Hernández confesó haber acabado con más de 100 personas, una declaración de la cual se retractaría posteriormente, aludiendo a que fue forzado a decirlo por presión de las autoridades, quienes, a base de intimidación y amenazas a su familia, lo obligaron a revelar tal barbaridad, algo que tratándose de México, sabiendo que las autoridades no actúan de modo precisamente profesional, sería fácil de creer, dejando en el nada despreciable número 33 el número de sus víctimas reales. Pero al paso de los años, de las décadas, y con investigaciones realizadas por diversos equipos, esa cifra parece ir en aumento, alcanzando el número de 137 víctimas, y posiblemente aumentando cada vez más. Si estamos hablando de un criminal tan desconocido, al cual apenas se le ha dedicado un espacio en los medios, y el cual ya cumple una condena,
¿por qué habría de exagerarse su legado? Esa es apenas una de las cuestiones extrañas en esta historia, y es que probablemente nunca sepamos la verdad sobre este individuo. En el momento que la prensa cuestionó a Hernández Leiva del motivo de sus actos, simplemente contestó: los maté porque tenía que hacerlo, no sé hacer otra cosa. Hernández Leiva realizó sus crímenes tentativamente en los estados de Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y en Ciudad de México. Pero hasta aquí llega la historia. Buscar información para este video fue especialmente complicado, pues en las pocas páginas que se puede consultar al respecto, además de decir prácticamente lo mismo, hay ciertas contradicciones cuando se consultan las fechas. Por ejemplo, se dice que su primera captura ocurrió en 1982 cuando tenía 18 años y que al escapar por primera vez fue recapturado en 1986 solo para escapar un tiempo después hasta ser capturado de manera definitiva en 1999. Las formas sobre su escape igualmente varían, hablando de descuidos de los custodios, cavar un túnel desde su celda, o que tras su segunda captura intentó quitarse la vida ahorcándose, algo que le resultó imposible a causa de su sobrepeso, pues sus 150 kilogramos rompieron la cuerda. Sobre el video de su captura, donde Hernández declara contar sus fechorías por centenar, este está completamente perdido. No puede encontrarse en internet, y muchos se preguntan si en realidad ese material siquiera existe. Lo único que parece ser certero es que desde 1999 hasta el día de hoy, y por muchos años más, cumple una condena en un penal de máxima seguridad, señalando al ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque este fue cerrado en el pasado 2020, por lo que se desconoce su paradero actual, posiblemente siendo transferido al penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Hay que decir que la información está sumamente desactualizada. Un hecho un poco más tangible es que aparentemente, cuando se hizo su traslado desde el penal de Cuernavaca a las afueras, una enorme turba enfurecida salió al encuentro con el propósito de hacerse con él y lincharlo para hacer justicia por su propia cuenta, algo de lo que, aunque parecen existir algunos reportes, también es confuso. En cualquier caso, lo único claro es que su sentencia debería ser cumplida hasta el año 2049. Para ese entonces, Hernández Leiva contaría con 85 años. El móvil de sus crímenes tampoco parece tener sentido alguno, pues contrario a los patrones a seguir por los cuales la mayoría de los criminales seriales se rigen, en el caso del llamado Pancho López, no tenía relación alguna con las víctimas, y estas tampoco presentaban señas específicas. Parecía que solo acababa con ellas para poder robarles, y por mucho que me encantaría cotejar esta información, no hay a dónde recurrir. No hay una descripción detallada de sus víctimas, no se encuentra registro del perfil victimológico, y no hay información general de ellas. Llegados a este punto, todo el asunto se vuelve desesperante. Un individuo que prácticamente nació malvado y a una corta edad de 18 o 22 años ya tenía en su haber la vida delictiva digna de un Hannibal Lecter y con una personalidad similar, del que su información es inexacta y contradictoria, y de quien ni siquiera se sabe quiénes fueron sus víctimas. ¿Quién es entonces Fernando Hernández Leiva? ¿Por qué es tan difícil encontrar información de él? Tan siquiera existe. De hecho, ni siquiera sé si las fotos que te he mostrado hasta este momento realmente corresponden a dicho individuo, y tengo mis dudas al respecto. Podría aventurarme a pensar en 3 escenarios. Por un lado, podría decir que se trata de un criminal menor al cual se le adjudicaron un montón de crímenes de manera irracional, un individuo local sin mayor importancia, del cual su historia se fue tergiversando con el paso del tiempo hasta alcanzar límites absurdos. La otra idea es que se trata de un auténtico ser sanguinario, pero extrañamente introvertido, que cumple su condena sin llamar a los reflectores o sin que ningún hecho especial pueda serle relacionado. O el tercer escenario, que este individuo ni siquiera existe. Y es aquí donde las cosas se vuelven interesantes. La mayor referencia sobre este sujeto parece venir en un libro llamado Criminal Minds, Sociopaths, Serial Killers and Other Deviants, escrito por Jeff Marriott, un autor especializado en escribir novelas de ficción y cómics con licencia basados en otras franquicias. De hecho, el libro mencionado anteriormente es una novela basada en el popular programa de televisión Criminal Minds, con la diferencia de que en la historia de este libro, los personajes referencian a criminales de la vida real, y colado entre ellos está Hernández Leiva.
Esto da un vuelco a las cosas, pues entonces, ¿de dónde salió la información realmente? Pudiera ser que Marriott la consiguió investigando o apenas dando una googleada en internet, incluyéndola entonces en su libro de ficción y tal vez adornándola un poco. Y luego, algunos medios periodísticos citaron al libro como la fuente para tan increíble historia. Es una posibilidad que suena absurda, pero probable. También se menciona que medios como Associated Press, algo un poco más serio, cubrieron la historia, pero la información parece ser básicamente el mismo texto copiado por otras webs. Al hacer un chequeo en los datos, encontré una especie de cronología que da un poco más de coherencia a las cosas. El artículo de Associated Press hablando de Leiva es de 1999, sí, y se habla muy brevemente del alboroto provocado por el traslado del recluso en Cuernavaca, pero sin ahondar demasiado en sus actos y enfocándose en los reclamos hacia las autoridades. De ahí podríamos ir al artículo de Wikipedia de este hombre, escrito en el año 2013, y presentando la información desactualizada que he omitido o corregido para este video. Pero pasa que el libro de Marriott fue lanzado en 2010, entonces cualquier información posterior a ese año parece basarse más en su libro que en reportes auténticos, y es aquí donde surge el problema. Lo más que pude encontrar fue que tras el arresto de Hernández, hubo una breve discusión sobre si debería aplicarse la pena de muerte para individuos de esta naturaleza, pero no me fiaría mucho de esto. Al final, Fernando Hernández Leiva parece ser no solo el tentativamente mayor criminal serial en la historia de México, sino un sujeto completamente misterioso, del que poco se sabe y del que probablemente nunca conozcamos con claridad su historia, siendo quizás un caso que las autoridades prefieren olvidar, y en un todo, una leyenda muy oscura dentro del bajo mundo mexicano. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que la historia de Hernández Leiva es tan abominable como se cuenta? ¿O piensas que es producto de una exageración? Me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Y si crees que puedes aportar con algo de información para este misterio, siéntete libre de hacerlo. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.